amigos y colegas de la Fundación Pies con Alas de Barranquilla nos han pedido que le contemos a los niños y a las niñas cómo se inventa una historia de títeres. ¿Y qué son los títeres? Tú eres un títere, Poroto. ¿Yo soy un títere? Sí. Oh, no sabía. Además, tenemos que tener en cuenta que un títere es un títere. Así como un zapato es un zapato. Y una cuchara es una cuchara. Perdón, pero un zapato o una cuchara también puede ser un títere. ¿Un zapato y una cuchara pueden ser también un títere? Por supuesto. Cierto. Todo lo que nos sirva para contar una historia puede ser un títere. A diferencia del teatro tradicional, el actor es quien encarna el personaje. En cambio, en el teatro de títeres utilizamos un objeto para narrar la historia. En cambio, en el teatro de títeres, el personaje puede ser un objeto. O sea que yo puedo contar una historia. Por ejemplo, había una vez ¿cómo podríamos contar una historia? En todas las historias o narraciones debemos tener un personaje que es el protagonista, que quiere realizar una acción, pero algo o alguien se lo impide. Ese es el antagonista, que puede ser otro personaje o una circunstancia que le impide cumplir su propósito. Para comenzar a contar la historia, debemos presentar primero los personajes. ¿Quién era? ¿Dónde estaba? ¿Qué estaba haciendo? Es decir, el inicio de la historia para que los oyentes se ubiquen en esta narración. Érase una vez una preciosa niña que siempre llevaba una capa verde con capucha para protegerse del frío. Por eso todo el mundo la llamaba Caperucita Verde. Caperucita vivía en una casita cerca del bosque. Un día la mamá de Caperucita le dijo: «Hija mía, tu abuelita está enferma, llévale una cesta con comida para que se alimente». Muy buen ejemplo, Poroto. Pero hay un pequeño detalle. Ya sabemos que la protagonista es una niña que vivía cerquita del bosque con su mamá, que pasó hace un tiempo, pero el detalle es que ella no vestía de verde, se vestía de rojo. Es que esta Caperucita es ecológica, titiritero. Una vez que definimos la presentación, tenemos que contar cuál es el conflicto o las fuerzas en pugna. Bueno, ya tenemos un conflicto. Poroto le cambió de color al vestuario de la Caperucita. Efectivamente, al cambiar un elemento clave de cualquier historia, la narración cambia en su significado y podemos crear un cuento diferente. Una vez que realizamos la presentación de los personajes principales, debemos narrar o iniciar el conflicto. ¿Cuáles son las fuerzas que se oponen a que el protagonista cumpla con su objetivo? Llevarle la canasta a la abuelita atravesando el peligroso bosque donde vive el lobo feroz. Es que cuando Caperucita Verde salió de su casa, el bosque se había convertido en un desierto. ¿Qué pasó con el bosque? El bosque había sido talado por una compañía maderera transnacional. El problema es que los lobos viven en el bosque y si no hay bosque no tienen un hábitat donde vivir. Cierto, y por sus aullidos la Caperucita Verde lo encontró llorando en medio del desierto. Oye, pero la mamá le había dicho a Caperucita que no se acercara ni hablara con desconocidos. Pero, ¿quién era el que estaba llorando? ¿Ah? El lobo feroz. Entonces no era un personaje desconocido, era el lobo feroz. ¿Cierto? Pero entonces no tenemos un antagonista que se oponga a que la Caperucita Verde le lleve la comida a la abuelita. El conflicto ahora es diferente, porque el antagonista pasa a ser protagonista y el conflicto es que no tiene un lugar donde vivir. O sea, tenemos dos protagonistas. ¿Y quién es el antagonista entonces? La empresa transnacional que destruyó el bosque sin reponer los árboles y que ahora están en la parcela de la abuelita de Caperucita Verde para comprarle los árboles del lugar y seguir haciendo negocios. ¿Cuál será entonces el desenlace de esta obra titulada Caperucita Verde? La abuela venderá la parcela
para que corten todos los arbolitos del lugar y se irá a vivir a un lujoso departamentito en la ciudad. ¿El lobito encontrará un lugar donde vivir o tendrá que irse al zoológico? Como pueden ver, amigos, para tener una historia podemos tener uno o más protagonistas. A uno o más antagonistas. Para desarrollar la acción debemos ubicar a los espectadores en el espacio y el tiempo de la acción. Debemos primero presentar a los protagonistas, quiénes son, el lugar donde están, donde ocurren los hechos, qué estaban haciendo y, si es necesario, la época cuando ocurrió. Después de la presentación, la historia nos debe indicar cuál es la intención del protagonista y la fuerza que se opone a que ocurra esta acción. El clímax de la historia, es decir, el punto más importante, es cuando ambas fuerzas se encuentran e intentan doblegar a su adversario. Claro, bien bonito. Yo les invento una historia y los titiriteros se apropian de ella. De todas maneras, ¿vieron, amigos, que es sencillo inventar una historia con los títeres? Pueden comenzar desde cero o transformar una historia ya hecha para contarla con los muñecos. Bueno, queridos amigos, somos los payasíteres de Chile. Sergio Ercovich, Elena Zúñiga y Poroto. Hasta pronto, amigos. Pues yo no tengo apellido. Bueno, sí, te llamas Poroto y tu apellido es Granado. Ay, no, qué feo. Yo quiero llamarme Poroto con chorizo. Ay, pero eso no es apellido. Sí, pero son ricos, po. Por ahí. Amigos, amigas, ¿todavía están allí? Amigos, ahora que se fueron los titiriteros, quería contarles algunas cosas que no se las dijeron porque son secretos de los títeres. Para hacer una historia de títeres, primero tienes que tener un personaje y a ese títere es al que le pasa la historia porque es el protagonista. Pregúntale a él cuál es su historia y él te la va a contar. Pero tienes que escuchar con el corazón y la imaginación y podrás entenderlo. Lo primero que tienes que preguntar es, ¿qué le pasó? Y esa es la acción que nos narra la historia. Después le preguntas, ¿dónde le pasó? Nos indica el espacio donde se desarrolla la historia. Después te va a contar, ¿cuándo le pasó? Nos señala el tiempo que puede ser en el pasado, en el futuro o en el presente. Y por último pregúntale, ¿por qué le pasó? Y ahí nos va a dejar al descubierto al o los antagonistas. Por ejemplo, si quiere salir a jugar con sus amigos y no puede porque está lloviendo torrencialmente, la lluvia es el antagonista. En cambio, si su mamá no lo deja salir a jugar con sus amigos porque hay una pandemia y le puede dar COVID-19, su mamita es la protagonista y él es el antagonista porque insiste en salir y salir y salir sin importar si se enferma. Si la historia que cuenta te hace llorar, es una tragedia o un drama. Si te hace reír, es una comedia. Y si te enseña lo que no sabes, es una pieza educativa. Si son dos personajes los que conversan en una escena, es un diálogo. Y si es una sola persona que relata la historia, es un monólogo. Menos en este caso que yo estoy solito relatando, pero no es un monólogo. En este caso sería un perrólogo. Si te quedaron dudas, me puedes escribir al mail payasíteres@yahoo.com y yo te ayudo. O si puedes inventar una historia de títeres y necesitas que alguien la lea y te dé una opinión, también me la puedes enviar. Pero pon que para Poroto para que nadie más la lea. Ahora me tengo que ir porque si los titiriteros me ven hablando solo con ustedes, se van a volver locos más de los que están re locos. Chao.